3, 2, 1. Buenos días, mi nombre es Adán Leonardo Granados Martínez y hoy les voy a presentar mi investigación titulada Inteligencia Artificial en el ámbito estudiantil, entre el apoyo académico y el apoyo y la dependencia cognitiva. Elegí este tema porque actualmente la inteligencia artificial forma parte de la vida de casi todos los estudiantes y me incluyo dentro de ellos, ¿no? Herramientas como ChatGPT, Cloud, Gemini y muchas otras permiten resolver tareas en pocos segundos. Pero esto también generó una pregunta importante en mí. Si realmente estaba aprendiendo o simplemente estaba buscando obtener respuestas. Otra razón por la cual decidí estudiar este tema fue porque me di cuenta que yo mismo estaba haciendo un uso excesivo de la inteligencia artificial. Y no solamente yo, sino todo el ambiente que me rodeaba, ¿no? Y entonces decidí ver si solamente era algo que me afectaba a mí o afectaba también a terceros, ¿no? Más allá de mi universidad, si había más estudiantes afectados por esto. Entonces decidí investigar qué dice la evidencia científica, donde ya hay estudios que revelan, pues, que si hay cierto tipo de impacto al usar estas inteligencias o estas herramientas sin una medida adecuada, y pues qué impactos tiene el uso excesivo de la inteligencia artificial en nuestras capacidades cognitivas como estudiantes universitarios. Para empezar, pues necesitamos tener un problema en esto, ¿no? Y como les digo, el principal problema fue que muchos estudiantes utilizamos la inteligencia artificial para realizar tareas completas, pero no analizamos la información que se recibe. Vaya, solamente se le da una instrucción a la inteligencia artificial y creo que se entrega el trabajo sin siquiera revisar qué es lo que se hace, y creo que eso lleva a perder cierto tipo de criterio y no saber realmente qué es lo que estás haciendo. Esto provoca obviamente que el aprendizaje sea superficial y que habilidades importantes como el pensamiento crítico, la memoria, capacidades para resolver problemas se desarrollen cada vez menos. Y creo que en cualquier carrera es muy importante poder desarrollar el pensamiento crítico. No solamente se trata de hacer las cosas por hacer, sino pues llegar a una profundidad y que el aprendizaje se quede grabado en nosotros. Y bueno, esta es la razón por la cual surgió la siguiente pregunta de la investigación, que es: ¿en qué medida el uso de la inteligencia artificial está afectando el desarrollo de competencias cognitivas en estudiantes universitarios? Porque seamos realistas, la inteligencia artificial vino a hacernos un bien, pero creo que si no se ocupa dentro de marcos éticos correctos, tiende a hacernos más mal que bien. Entonces, ¿en qué medida el uso de la inteligencia artificial está afectando el desarrollo de competencias cognitivas? La hipótesis que se planteó es que el uso excesivo y sin supervisión de herramientas de inteligencia artificial genera dependencia cognitiva. Y ahorita en unos momentos vamos a ver un poquito más sobre qué es la dependencia cognitiva. Y entonces los estudiantes delegan procesos que deberían realizar por sí mismos. Incluso hay tareas muy sencillas que se tienden ya a delegar por la IA. Incluso he visto casos donde se delega como qué voy a comer hoy o qué decisión debo tomar. Y no digo que esté mal consultar, pero pues creo que eso elimina un criterio propio y un pensamiento crítico. El objetivo general de esto fue pues también realizar un análisis mediante una revisión de tipo documental de cómo la inteligencia artificial está influyendo en nuestro desarrollo de competencias cognitivas como estudiantes universitarios. El tipo de metodología de esta investigación fue de tipo documental. No se realizaron encuestas ni entrevistas eh, por tiempo más que nada, pero sí se revisaron artículos científicos recientes, publicados. Encontramos en las bases de datos como Google Scholar o ResearchGate o UNESCO, y en una página de la ciencia de la UNAM y también ArcSIP encontramos diversos artículos científicos que nos permitieron pues darnos cuenta que sí, ya hay estudios que están buscando
revelar qué es lo que está causando la inteligencia artificial cuando no se hace un uso correcto de ella. Y para seleccionar las fuentes se consideró que tuvieran un respaldo académico y que fueran actuales y que tuvieran relación directa con el tema, porque vaya, qué caso tendría investigar algo que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces siempre buscamos tratar de apegarnos lo más que se pudiera a las palabras clave que se definieron para esta investigación y al tema de esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, para seguir, durante la investigación encontramos varios conceptos que, como hace unos momentos les comenté que íbamos a comentar qué es la dependencia cognitiva, ¿no? La dependencia cognitiva ocurre cuando una persona comienza a delegar procesos mentales a una herramienta externa en lugar de realizarlos por sí misma. Esto quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que cuando una persona deja de hacer lo que le corresponde y se lo delega a alguien más, empieza a depender de esa herramienta o de esa persona incluso que se delega, ¿no? No solamente vayamos al ámbito de la tecnología, sino también hay veces que se le delegan cosas a personas y también eso es dependencia cognitiva, ¿no? Dejamos de hacer procesos que tal vez nos corresponden a nosotros y se los damos a los demás sin darnos cuenta que esos procesos o esa dependencia cognitiva nos termina afectando directamente a nosotros. Y otro concepto que vamos a tocar mucho en esta investigación fue el pensamiento crítico, que bueno, creo que su concepto puede ser un poco fácil de entender, pero pues consiste en analizar la información, cuestionarla y tomar decisiones fundamentales, porque cuando dejamos que la IA dejamos que nos haga todo, dejamos de cuestionar. Y creo que el hecho de que el hombre haya avanzado demasiado en cuestión de avances tecnológicos o avances de descubrimientos, pues ha sido porque se ha cuestionado, como Newton, ¿no? La vez que le cayó la manzana en la cabeza y se preguntó, ¿por qué cayó la manzana en mi cabeza, ¿no? Y de ahí comenzaron a pasar muchas más cosas, todos los descubrimientos que hizo, ¿no? También que era un erudito, pero vaya, algo tan pequeño siempre va a destacar muchas más cosas. Una pequeña pregunta puede llegar a algo muy grande. Entonces creo que el pensamiento crítico como humanos es muy importante. Y bueno, aparece también la autonomía del aprendizaje. En el aprendizaje, es decir, la capacidad de aprender sin depender constantemente de otra persona o herramienta. Creo que actualmente la IA fue desarrollada con ese objetivo. Se desarrolló con el objetivo de poder, pues, ayudar a que sea más fácil aprender, a que no necesites a alguien más para aprender. Y vaya, a veces sí es necesario porque surgen dudas y una IA no te lo puede explicar como una persona, pero tiende a ser más rápido aprender autónomamente y si no tienes a nadie. Entonces facilita mucho el aprendizaje, pero si no se usa correctamente, volvemos a lo mismo, tiende a perderse ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, finalmente la teoría de la carga cognitiva, que fue propuesta por John Sweller, explica que el aprendizaje ocurre cuando el cerebro procesa activamente la información. Si una herramienta hace este trabajo por nosotros, ocurre que el esfuerzo mental disminuye y el aprendizaje también puede verse afectado. Entonces esto es lo que ocurre con la teoría de la carga cognitiva. Dejamos que todo lo desarrolle una máquina y entonces el esfuerzo mental disminuye y creo que a veces el cerebro busca eso, ¿no? Busca mantenerse tranquilo y mantenerse en una zona de confort y cuando somos retados tiende a evitarlo, pero cuando superamos ese umbral de evitar estar incómodos y nos damos cuenta que es posible, pues se obtiene una mayor gratificación que la que se obtuviera si se dieran solamente las tareas por hacer a una máquina, ¿no? Entonces, bueno, esos son varios puntos que se tocaron en el marco teórico y ahora seguiremos con algunos hallazgos.
y continuaremos con la presentación. No lo había movido porque, bueno, esto era como una pequeña introducción sobre la hipótesis, las preguntas iniciales y por qué hicimos esta investigación. Ahora vamos a ver un poquito más de información encontrada en esta investigación y nos dimos cuenta que el 100% de los estudiantes tienen acceso instantáneo a la información global. Creo que ya es muy fácil que cualquier estudiante obtenga acceso a internet. Vaya, hay aún localidades donde el acceso a este es difícil, pero en su mayoría tienen acceso a la información global. Los estudiantes de universidad, que en este caso este fue nuestro sector que decidimos enfocarnos. Y según la UNESCO dice que el 58% de los estudiantes que no que tienen acceso a esta información no se sienten preparados para una sociedad integrada con IA. Esta investigación fue hecha en el 2025 y creo que aún hay jóvenes o hay estudiantes que tal vez no están preparados para este cambio tecnológico y que no se sienten preparados para una sociedad integrada con IA. Que creo que ya es el pan de cada día. Hay videos hechos con IA, hay cosas, aplicaciones hechas con IA, todo ya tiene prácticamente inteligencia artificial y creo que es bueno poder ir cambiando nuestra forma de ver las cosas y entender que ahora es una nueva cultura donde la IA va a formar parte de nosotros. Pero aquí el problema no es la disponibilidad técnica o que no se pueda llegar a ocupar, sino es la madurez informativa. Vaya, hay mucha inmadurez sobre qué concepto se tiene sobre la IA, sobre que solamente sirve para realizar tareas cuando realmente fue fundada o fue publicada para que el humano pudiera resolver tareas sí más fácil, pero también se busca que no se pierda ese pensamiento crítico. Y bueno, aquí vemos la pérdida de la fricción cognitiva. Como veíamos la teoría de carga cognitiva, aquí podemos ver un poquito como un mini diagrama donde tenemos que el aprendizaje real se ve obstruido, ¿no? Hay fricción cognitiva. Y eso es necesario. Cuando hay aprendizaje real, la fricción cognitiva es necesaria. Las tuercas o el cerebro empieza a pensar, empieza a pensar de verdad. Y como vemos, creo que este ejemplo lo demuestra muy bien. Vemos que al principio, cuando hay un aprendizaje real, el sistema empieza a funcionar como se debería. Y digamos, veámoslo de esta manera, un motor empieza a funcionar. Pero si hay una dependencia cognitiva, como lo vemos de este lado, la IA es la que empieza a trabajar y empieza a trabajar solamente un lado del motor y el demás queda sin hacer nada, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un problema, donde dejamos que la IA simplemente haga todo. Cuando la herramienta son el procesamiento, el estudiante deja de aprender. Y es una realidad. ¿Cuántas veces no nos han dejado una tarea y pues no la hacemos? Entonces, dejamos que la inteligencia artificial asuma el proceso que nosotros debemos de haber tenido a la hora de abstraer el conocimiento, a la hora de investigar. Y vaya, hay generaciones que ya han tenido de internet y creo que se ha perdido eso, ¿no? Esa responsabilidad de hacer el uso correcto. Y ahora, bueno, vamos a ver un pequeño análisis de esto, que es la trampa neurológica de la inmediatez. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, cuando hay esfuerzos cuando no hay esfuerzos, y se hace algo, por ejemplo, ver videos de Instagram o ver TikToks, ahí se activa el sistema de recompensa porque nos sentimos bien.
y vemos algo y nos gratifica, estamos mal emocionalmente, nos metemos a TikTok, Instagram o alguna red social y nos damos cuenta que, no sé, nos animamos con una publicación y se activa un sistema de recompensa. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Cuando estamos apresurados y procrastinamos y dejamos las tareas al final del tiempo y ya estamos saturados de todo lo que tenemos que hacer, pues, ¿qué hace el estudiante? Se la pasó bien todo el tiempo y ahora está preocupado, pero sabe que hay una manera fácil de resolverlo. ¿Y cómo es esa manera? Pues obviamente es buscando ayuda de la inteligencia artificial, buscando que resuelva todo por completo. Y ahí es donde el estudiante comienza a preferir una gratificación inmediata y empieza a dejar y aplazar sus trabajos hasta el final porque sabe que los puede resolver de una manera instantánea. Y eso hace que la capacidad de atención se vaya mermando. Y aquí podemos ver este pequeño diagrama que dice que es un ciclo de refuerzo compulsivo. Obviamente, tarea académica difícil, hay fricción a la hora, como vimos atrás en la pérdida de fricción cognitiva, ya no hay fricción cognitiva, sabe que la tarea está difícil, ¿y qué hacemos los estudiantes? Buscamos la salida más fácil y hacemos una respuesta inmediata y sin esfuerzo, buscando que la IA nos haga todo. Y esto que genera liberación de dopamina, gratificación instantánea. Y lo mismo pasa, estamos actualmente viviendo en una sociedad donde la gratificación inmediata o la dopamina se libera muy fácilmente a la hora de consultar cualquier red social. Y esto también nos genera a la hora de hacer un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Y es ahí donde entra también otra parte de que se puede llegar a ser adicto al usar la inteligencia artificial y dejar de usar el pensamiento crítico. Y debemos de preguntarnos si realmente eso nos está haciendo un bien o nos está haciendo un mal. Y entonces, ahora vamos con el siguiente punto, que es la deuda cognitiva, evidencia física del cortocircuito. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. Dentro de las evidencias encontramos un estudio del MIT. Ese estudio me gustó bastante porque mencionaba un estudio que hizo el MIT y fue hecho en el 2025. Entonces se dieron cuenta que cuando ocupas IA para redactar, la conectividad neuronal cae 55% y eso es realmente grave. Incluso ya se puede, o hay herramientas que nos permiten saber si los trabajos fueron hechos con inteligencia artificial o no. Y bueno, la inteligencia artificial tiene redes neuronales. Es lo que hace que funcione correctamente. ¿Y cómo rayos hicieron que todas esas redes neuronales funcionaran correctamente? Obviamente fue porque tenían una base y esa base era el cerebro. El cerebro también hace conexiones neuronales y esas conexiones las generábamos cuando antes de que existiera la IA se generaban aún más. Y creo que el hecho de que ahora le deleguemos todo a una inteligencia artificial hace que nuestra conectividad neuronal caiga. Y esta es la evidencia que encontramos del estudio del MIT. Y es real. Dice que apaga drásticamente las redes semánticas y el automonitoreo ejecutivo. O sea, realmente apagamos muchos sistemas de nuestro cerebro para que deleguemos, para que se nos haga todo rápido al delegar una tarea. Aquí podemos ver ese pequeño diagrama que sin herramientas, ¿cómo sería la conectividad neuronal? Vemos, si nos ponemos a estudiar también las redes neuronales de una inteligencia artificial, se pueden ver de esta manera, donde dice sin herramientas. Y ahora, asimismo se vería nuestra conectividad neuronal si no hiciéramos uso de estas herramientas. Pero vaya, la tecnología ha avanzado y tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. Y el cambio siempre es bueno.
pero tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Ahora tenemos aquí también, cuando se ocupa un motor de búsqueda, bueno, por ejemplo, en este caso, cuando el Internet se inventó, pues, y se empezaron a hacer más búsquedas, pues ahora las redes neuronales o la conectividad baja un poco. Vaya, no drásticamente, pero sí hay un cambio. Y cuando se usa ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial, vemos como prácticamente ya no hay conectividad dentro de las redes neuronales de nuestro cerebro. Porque claro, sí hay conectividad neuronal, pero en las inteligencias artificiales, no en nuestro cerebro. Y eso es lo que genera la dependencia cognitiva. Entonces, volvemos al punto. La inteligencia artificial no es mala, pero hay que saberle dar un uso correcto porque aquí hay una evidencia científica que nos muestra que realmente pasa algo en nosotros cuando delegamos por completo una tarea. Y mi pregunta sigue siendo si realmente queremos aprender o solamente queremos obtener información. Y ahora, bueno, aquí vamos a ver pues lo que realmente afecta, ¿no? O lo que pasa a veces en la mente de los estudiantes. La inteligencia artificial reduce la fricción, pero crea una cámara de resonancia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, creemos que sabemos más. Nos vemos y decimos, claro, sí lo puedo hacer. Pero cuando llega el momento de hacerlo, nos damos cuenta que no. Y bueno, aquí dice que la paradoja es que la inteligencia artificial devuelve los propios sesgos del usuario revestidos de autoridad. Le preguntamos algo muy sencillo como, no sé, me voy a ir muy básico, pero cuento es 4 por 8. Y nos damos cuenta que estamos olvidando incluso cosas muy pequeñas. Y creo que tratamos de evitar los problemas difíciles. Pero lo que importa es que podamos romper con este ciclo. Ahora, bueno, ¿qué resultado trae esto? Dice que los estudiantes sobreestiman drásticamente su aprendizaje. Al obtener información más rápida, creemos que sabemos más. Pero esta información se queda dentro de lo superficial y no llega más profundo. No se queda impregnado dentro de nuestro cerebro al no haber hecho conexiones como lo vimos anteriormente. Y dice que evalúan los resultados de forma menos crítica. Y es una realidad. A veces damos por sentado tantas cosas. Y creo que la IA no vino a hacer eso. Sino en lugar de todo esto tendríamos que estar aprovechando de una forma más adecuada y que nos beneficie de verdad. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Vemos que el impacto no es uniforme. Vamos a ver dentro de esta investigación encontramos otro artículo que se titula Consecuencias del uso excesivo de la IA según la disciplina. Y bueno, se hizo un estudio también donde se encontró que dentro de las ciencias exactas y resolución estructurada hay problemas, ¿no? Hay problemas. A la hora de buscar resolver problemas lógicos y de análisis de datos, pues bajó la capacidad de análisis y la memoria de trabajo. Y creo que es una realidad que yo también he podido observar dentro de mi escuela, donde me doy cuenta que la capacidad de retención o la capacidad de atención es mucho menor. Y al no buscar hacerlo bien y buscar hacerlo fácil, se pierde este tipo de
capacidad de análisis y de memoria de trabajo. Y a la hora de también de hacerlo en las áreas de humanidades y letras, en los casos de expresión escrita, argumentación y debate, también hay un riesgo, que perdemos la capacidad de dar nuestra opinión propia, tener un lenguaje propio. Hay un chiste que luego, no sé, contamos entre compañeros cuando se han hecho trabajos con inteligencia artificial, nos damos cuenta que no le quitan los emojis. Y dice, le decimos, nomás está hecha con IA tu trabajo. O no sé, que se le olvida quitarle, ¿quieres que te ayude a hacer algo más? Entonces, creo que hay ciertos detalles que uno mismo se da cuenta, ¿no? Cuando las cosas están hechas con inteligencia artificial. Incluso que dejamos de tener un pensamiento propio y un cuestionamiento crítico. Y bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo es que el estudiante empieza, ¿no? con este mal uso de la inteligencia artificial? Vemos este tema que dice el espectro del uso, intención versus herramienta. Vemos un caso donde pues el perfil es de un estudiante, ¿no? Que va a alegar. Dice, el uso que se le da pues es emplear la IA para mejorar el razonamiento, ¿no? Pero termina dependiendo cognitivamente y teniendo una retención nula, porque al darse cuenta el estudiante que es más fácil pedirle que te haga todo, termina delegándole toda la tarea, ¿no? A la inteligencia artificial. Entonces es ahí donde hay un cortocircuito, donde las cosas ya no cuadran con lo que se tenía pensado hacer inicialmente y con lo que se terminó haciendo. Y bueno, ¿qué si se debería de hacer? Bueno, el estudiante que verifica. En este caso es un estudiante que le pide apoyo a la inteligencia artificial, pero no solamente lo copia y pega, sino que hace un razonamiento y emplea la inteligencia artificial para auditar, debatir o expandir su propio análisis, para preguntarle cosas puntuales que le van a ayudar a poder reforzar aquel conocimiento que está obteniendo. Y ahí es donde hay un mayor impulso sobre la inteligencia artificial, donde se potencia de verdad el pensamiento crítico y el aprendizaje profundo, donde no solamente te da el resultado por dártelo, sino tú también preguntas por qué sucedió, para qué sucedió y por qué es así. Y ahí es donde tu capacidad de razonamiento crítico no empieza a sesgarse, sino empieza a mejorar. Entonces tenemos que aprender a hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Y continuando, bueno, hay un nuevo impacto pedagógico dentro de ocupar la inteligencia artificial, ¿no? Y que en este caso es la dependencia cognitiva, no es una consecuencia inevitable de la inteligencia artificial, sino que su uso depende del uso, ¿no? Que se le dé, su uso ético. La dependencia cognitiva depende en el uso ético que se le dé. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, no debemos de descartar la prohibición de la inteligencia artificial actualmente a la hora de hacer tareas. Porque ya, o sea, está en todas partes. Apenas buscas algo en Google, ya te lanza lo que la inteligencia artificial encuentra, ¿no? Entonces creo que debemos descartar actualmente una prohibición. Ya es ineficaz eso. Debemos, en cambio, desarrollar marcos de competencia
desarrollar criterios para interactuar correctamente y críticamente con los algoritmos. Incluso hay cursos sobre prompts, ¿no? Y cómo pedir las cosas correctamente para que te las dé como lo necesitas. Pero dentro de eso que pedimos, también no perdamos nuestro pensamiento crítico y evaluemos el proceso. Como punto 3, evaluar el proceso, transformar la evaluación, para que cuando se califique el razonamiento y no se califica lo que se entrega. Que de verdad haya exámenes que reten a los jóvenes y estudiantes para que su capacidad de razonamiento no se quede en eso. Y obviamente cuando sean las evaluaciones, ahí sí no se permita ningún dispositivo inteligente. Entonces creo que debemos de cambiar nuestra cultura de cómo vemos la inteligencia artificial y debemos descartar la prohibición, porque si se prohíbe sería imposible. Debemos de generar marcos de competencia y evaluar el proceso de cómo se está ocupando esta inteligencia artificial. Y para terminar, bueno, la dependencia, la simbiosis. Antes de desarrollar cualquier prompt que queramos, antes de acudir primeramente a la IA, creo que debemos de desarrollar un criterio propio. Debemos de desarrollar aquello que queremos. Debemos de desarrollar el pensamiento crítico. Porque la inteligencia artificial, claro, es un complemento poderoso para el aprendizaje, pero nunca va a ser un reemplazo para el intelecto humano. Y eso es un factor muy importante. Vaya, o sea, qué buena frase, un complemento poderoso para el aprendizaje es la inteligencia artificial, pero nunca un reemplazo para el intelecto humano. Y si bien la inteligencia artificial puede llegar a reemplazarnos en cierto tipo de tareas sencillas, pero siempre va a existir el error. Y dentro del humano también existe el error. Pero estamos seguros de que el humano tiene esa capacidad de razonar y poder empatizar con los demás. Y no se trata solamente de buscar que todo sea un patrón o un programa que ya se tiene establecido. Las máquinas sí tienen la capacidad de generar creatividad, pero no tienen la capacidad de poder desarrollarlo como un humano realmente lo hace. Y nunca olvidemos que la inteligencia artificial fue creada por un humano. Y entonces, después de revisar toda esta información, llegamos a una conclusión importante. Como lo vemos, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo la utilizamos. Cuando un estudiante emplea esta herramienta para comprender un tema mejor, para resolver dudas o complementar su aprendizaje, la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso bastante bueno, bastante útil. Pero en cambio, cuando se utiliza para evitar pensar, evitar analizar o resolver problemas por cuenta propia, cuando se evita eso, existe el riesgo de la dependencia cognitiva y limitar el aprendizaje. Por eso considero que el reto para mi universidad, para mis compañeros y para las universidades no es prohibir estas herramientas, volvemos al punto anterior, sino enseñar a utilizarlas de forma crítica y responsable. Crítica, ética y responsable. Porque dentro de todo esto entra la ética. Cuestionarnos, ¿realmente me hace un bien ocuparla de esta forma o no? ¿Realmente me beneficia o no? Y para finalizar me gustaría dejar una pequeña reflexión. La inteligencia artificial probablemente seguirá formando parte de nuestra vida académica y profesional. Y eso es lo más seguro porque estudiamos una carrera que es Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital. Entonces, pero la diferencia aquí es que no estará en quién tenga acceso a ella, sino en quién sea capaz de utilizarla sin dejar de pensar por sí mismo. Y agradezco por el tiempo que vieron este video y les deseo un excelente día. Hasta luego.